En segundo lugar, toda oración al Padre debe hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí ya entra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿quién era el que estaba hablando? Era Jesús. Y él dice, y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús o Jesucristo o Cristo Jesús, como tú quieras llamarle, está correcto todo. Pero tu oración que va dirigida al Padre tiene que ser en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque, oye bien, mira lo que dice. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo va a hacer? El Padre no, lo hará Jesús. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en su Hijo o en Jesús. ¿Sí? Vemos entonces que Jesús mismo nos indica en qué nombre debemos orar o pedir. Y es en el nombre de Jesús. Hoy en día, no sé, muchos cristianos han adoptado un mal hábito, incluyendo, oye, al liderazgo, a los pastores, muchas personas que están en una jerarquía más alta, tienden a orar y dicen, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Dios. O si no, hermano, ore en el nombre de Dios. Y ve, pues, no hay nada más incorrecto que esto o esta forma de orar. Jesús dijo claramente, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, cada vez que cualquiera de nosotros hace una oración en el nombre de Dios, no en el nombre de Jesús, el Padre entonces no es glorificado en el Hijo. Le rogamos esa gloria que le robamos la gloria que Él se merece. En segundo lugar, debemos pedir en el nombre de Jesús, porque es el nombre que sobre todo nombre ante el cual los demonios huyen, las enfermedades desaparecen, las maldiciones se rompen, porque Jesús es el nombre ante el cual, oye bien, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y como dice su palabra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Entonces, tú no puedes pedir en el nombre de Dios, porque en tercer lugar, yo podría preguntarte, ¿en el nombre de qué Dios estás pidiendo? Y tú me puedes decir, pues en el nombre de Jehová, pues no es bíblico, porque la palabra dice que a Jehová se le pide en el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú dices en el nombre de Dios, me das a entender que está pidiendo en algún nombre de algún otro Dios. Y no hay otro Dios. Entonces, tienes que ser correcto a la hora de orar. Es en el nombre de Jesús, para que el Padre sea glorificado en Jesucristo. En tercer lugar, ¿cómo debemos orar? Pues debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y esto lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Es decir, después de orar al Padre y hacerlo en el nombre de Jesús, también debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este tercer punto a veces es un poco difícil de entender. El punto es, en Hechos 1:8, después de que Jesucristo, antes de que Jesucristo ascendiera, el Señor les dice,
no se vayan, no dejen el lugar donde han estado, sigan aquí en Jerusalén hasta que la promesa del Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y me seréis testigo en toda Judea, en toda Samaria, ¿sí? Y hasta lo último de la tierra. Cuando recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da dones. Entre esos dones, dones significa regalos. Entre esos regalos viene el don de hablar en lenguas, es decir, el regalo de poder hablar en lenguas. Hay lenguas angelicales, pero también hay lenguas humanas. Si tú lees el capítulo 2 de Hechos, cuando se da la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, dice la palabra que se asentaron sobre ellos lenguas como de fuego y cada uno hablaba en las diferentes lenguas de los que estaban con él. Es decir, estaban hablando lenguas humanas para que los que estaban ahí de diferentes lugares que habían venido del mundo ahí conocido, les pudieran entender. Por eso es que ellos dicen, ¿cómo es que nosotros les escuchamos a esta gente? Gente sin estudio, gente sin título, hablar en nuestras propias lenguas, con ese denuedo, con esa autoridad. Y les escuchamos hablar en nuestra propia lengua, nuestro idioma. En ese momento hablaron lenguas humanas. Pero más adelante también mencionan que reciben el Espíritu Santo y hablaban muchas lenguas. Entre esas lenguas están las lenguas angelicales. El objetivo de hablar en lenguas es para poder interceder en el Espíritu. Hay cosas que tenemos que ir aprendiendo conforme el tiempo vamos a ir aprendiendo y para poder ir creciendo. Y una de esas es que debemos pedir al Espíritu Santo, debemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús que nos dé el bautismo, la llenura del Espíritu Santo para recibir poder, para testificar, pero también para poder orar en el Espíritu. Cuando hablamos de orar en el Espíritu, estamos hablando de orar o hablar en lenguas. Estas lenguas, ninguna persona que las habla las entiende, ni las personas que las escuchan las entienden o comprenden. Pero ante todo, quien no las logra entender es Satanás. ¿Por qué? Porque es tu espíritu hablando a través de tus cuerdas vocales al Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios con tu espíritu se conectan y se entienden. ¿Sí? Tú en tu mente pues no sabes qué dijiste, pero el Espíritu Santo, mientras tú hablabas en lengua, te ha fortalecido, te ha dado capacidad y te ha mostrado algunas cosas. E incluso a veces no sabes cómo orar, dice la palabra, pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, dice. Es decir, mientras tú gimes, mientras tú hablas en lengua, el Espíritu Santo después pone en tu mente por qué orar y entonces dice, necesitamos orar por esto. Pero eso te lo dijo el Espíritu a tu corazón. Pero eso sucede cuando hablas en el Espíritu. Entonces, algo que debemos anhelar como recién convertidos es el poder orar en el Espíritu de Dios. ¿Sí? Muy bien. En conclusión, entonces, en esta primera parte, aprendimos hoy que debemos orar, en primer lugar, sin cesar, en todo tiempo, en cualquier necesidad, o por gratitud y alabanza y adoración, sin olvidar que toda oración va dirigida primeramente al Padre. En segundo lugar, esa oración que va dirigida al Padre va en el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú oras así y clamas conforme a lo que la palabra dice, porque para orar tú tienes que leer la palabra para saber cuáles son las limitantes o hasta dónde puedo yo clamar conforme a la palabra, ¿sí? Porque no puedes pedir algo incorrecto. Cuando leemos la palabra de Dios, entonces sabemos
¿Qué más podemos orar? ¿Cómo podemos orar? Por eso es que te decía, los dos ingredientes de nuestro alimento, de nuestra alimentación diaria, es la oración y la palabra. Y hoy hemos hablado de lo que es la oración. Este jueves, primero Dios, pasado mañana, vamos a estar terminando la lección número 2, su segunda parte, hablando de la palabra de Dios. Así que te invito a que no te pierdas este jueves la continuación de nuestra lección. Gracias por haber estado conmigo. Por favor, vuelve una y otra vez a ver el video y saca tus anotaciones, saca versículos, trata de aprenderte los versículos que te mencioné y nos miramos primero Dios el jueves. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones. Hasta una próxima.